Buenas tardes, hermanos. Vamos hoy a reflexionar el Evangelio de este día, viernes 29 de enero. El Evangelio es Marcos 4, del 26 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Fíjense, quisiera que partiéramos hoy de un hecho muy importante en las parábolas, cómo Jesús les habla a sus discípulos, ¿verdad? Y a la multitud que lo ha venido siguiendo. Y fíjense, hoy con las dos parábolas que nos han presentado, esto de lo que sucede con la semilla y la otra, la semilla del granito de mostaza, ¿verdad? Quisiera reflexionar un punto. Les decía yo en la misa en la mañana que la celebré, ¿verdad? Les decía, fíjense aquí, el reino de los cielos es comparado con una acción, no con la semilla ni con la tierra, ¿sí? Sino con una acción. ¿Cuál acción? Lo que sucede con la semilla que ha sido sembrada por el hombre, ¿verdad? Que nos dice que pasan los días y las noches y que sin que el hombre que la sembró sepa cómo, la semilla crece, germina, ¿verdad? Y va produciendo los tallos, espigas, los granos, y hasta que maduran, y el hombre se beneficia de ello. Fíjense cómo hoy es una acción concreta. Dios hace lo que le corresponde, y nosotros también tendríamos que hacer lo que nos toca en la vida. El reino de los cielos es ese Dios, ¿verdad?, que hace. Nosotros no necesitamos, en un sentido dado, ante la vida, hacer más o menos, sino más bien aquí tendremos que hacer lo que nos corresponde, sea menos o más, ¿verdad? Aquí lo importante es descubrir realmente lo que a ti y a mí nos toca en la vida. Aquí lo que Jesús quiere hacerle entender a sus discípulos, la importancia de confiar en Dios, ¿sí? De ese Dios, les digo, que quiere estar con nosotros, de ese Dios que necesita hacer que el hombre día a día comparta también con él mismo, ¿sí? Les digo, Dios hará lo suyo, o sea, el hombre, sin que el hombre piense, sin que el hombre haga más nada, vamos a llamarlo así, porque Dios no necesita de ello, lo que necesitamos somos nosotros, ¿verdad? Aquí lo interesante es cómo Dios, ¿verdad?, va haciendo lo suyo sin que tú y yo nos demos cuenta. Luego, entonces, aquí lo interesante sería, en estos momentos, en este espacio de pandemia, ¿sí?, ¿qué tanto hemos hecho nosotros confiar en Dios? ¿Qué tanto realmente nos descubrimos confiados en Dios, en ese Dios que nos ama, que nos quiere, en ese Dios que está con nosotros? Les digo, hoy sería lo interesante analizar en nuestra vida cómo está nuestra confianza en Dios, que no nos ha dejado, que no nos suelta, ¿verdad? Y que Él sigue haciendo lo suyo poco a poco. Sin que tú y yo nos demos cuenta, Él está ahí, tanto así que tú y yo seguimos aquí, ¿verdad? Y con la semilla de mostaza, que fíjense que el reino de los cielos se parece a esa semilla. ¿Por qué se parece a esa semilla? Porque es tan pequeñita y que crece tanto que incluso hasta ciertos animalitos se benefician de ella, ¿verdad? Ponen su nido, etc. ¿Qué tanto tú y yo también descubrimos la presencia de Dios y nos beneficiamos de ella y somos agradecidos porque Dios está con nosotros, ¿sí? ¿Qué cosas no hará Dios por nosotros, que nos ama, que nos quiere, ¿sí? El Señor sigue hablando, el Señor se sigue haciendo presente, pues pidámosle que también tú y yo verdaderamente estemos
conscientes de su amor, de su misericordia, que aunque no lo veamos, que aunque no lo sintamos, Él está ahí, Él sigue ahí, Él nos sigue cuidando, protegiendo, amando, Él sigue estando con nosotros cada día. Pues pidámosle al Señor que nos sintamos como esa ave entre aquellas ramas de esta mostaza, ¿verdad? Esta planta de mostaza, protegidos por Dios, amados por Dios, que nada nos va a pasar porque Él está con nosotros. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que tengan buena tarde, que Dios los bendiga. Hasta luego.